Gracias, Juan, por esa actualización, tremendo. Milena, Jan, yo sugiero partir en honor a los puntuales. Sí, estoy de acuerdo. Ya, Ya hay 40, más de 40, perfecto. 46 en total. Ok, entonces comenzamos. Ya, comenzamos. Ok, bueno, primero que nada agradecerles muchísimo que se hayan conectado, ¿verdad? Vamos a hacer lo imposible para tratar de tener un taller que sea acogedor, ¿verdad? Dinámico, que aprendamos, que nos intercambiemos información, porque aquí todos vamos a aprender, no solo, esto no va de una vía, sino de dos vías. Y quisiera partir contando que nosotros estamos grabando esta sesión simplemente para uso interno y para poder sistematizar de mejor manera la información que se genera acá. Así que si alguien tiene algún problema con eso, que nos los haga, que nos los diga vía chat, ¿verdad? Para darles alternativas de esto. Pero asegurarles que esta grabación solamente se usará internamente en el equipo para sistematizar la información. Como dice esta diapositiva, ¿verdad? Inicial, este proyecto, el que nosotros le llamamos con cariño el Corfo Esponja, ¿verdad? Es un proyecto denominado Resiliencia y Adaptabilidad a la Crisis Hídrica. Y vamos a hablar de esto, de la crisis hídrica. Yo voy a dar unas palabras muy breves. El proyecto también tiene este nombre atractivo que nos gusta mucho, de ciudades esponja y campos sustentables mediante humedales depuradores de aguas residuales. Ya nos hemos visto varias veces, ¿verdad? Muchos de ustedes están fielmente asistiendo a estos cursos, ¿verdad? A estos talleres, así que estamos muy contentos de poder realizar esto, pero esto se hace obviamente con el apoyo, ¿verdad? De Fomento a los Ríos, acá arribita, ¿verdad? Sin ese apoyo no podríamos estar acá. Y como ya saben también es un trabajo colaborativo entre el Centro Humedales Río Cruces de la Universidad Austral de Chile y CAREP. Me acabo de darme cuenta que no me había presentado, así que les pido disculpas. Yo soy Ignacio Rodríguez, el director ejecutivo del Centro Humedales Río Cruces, y como les comentaba, esta colaboración que tenemos con el SEUM y CAREP dio como resultado este proyecto que estamos llevando a cabo. Pero también existen otros colaboradores que están acá abajo, ¿verdad? El INFOR, CRIAM, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura, la Universidad Católica del Maule, ¿verdad? Y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y para no alargarme tanto, quisiera contarles que en general nosotros vivimos en una región, para los que estamos acá en los ríos, ¿verdad? O los que vivimos en la macrozona sur, donde asumíamos por mucho tiempo que llovía mucho, ¿verdad? Y es cierto que también sigue lloviendo bastante, pero hemos detectado, o se ha detectado, ¿verdad? A nivel científico, una disminución de esta caída de lluvia. Pero yo pienso más importante que eso es que ha cambiado el patrón de lluvias. ¿Y qué significa eso en palabras simples? Que no llueve de la forma que llovía antes. Comentábamos ayer con los profesionales, los colegas de este proyecto, que nosotros recordábamos en Valdía siempre en marzo, era como 1 de marzo y si es que no llovía en febrero, ¿verdad? Y partían las lluvias. ¿Y qué efectos tiene esto? Ustedes obviamente lo saben mejor que nosotros. Es que las lluvias se concentran, ¿verdad? Más hacia el invierno, dejando un periodo seco, por así decirlo, o estival, que se toma un poco el otoño, por lo tanto va a ser más probable que tengamos problemas de agua, sobre todo en la costa. Entonces, estas tecnologías que antes parecían un poco raras para aplicarse en estas zonas, hoy en día son absolutamente necesarias y es bueno que empecemos a manejarlas y a conversar de cómo mejorarlas. Y cómo adaptar estas tecnologías también a la realidad de la macrozona sur, bueno, y los que están en otras zonas, ¿verdad? También bienvenidos a discutir sobre esas particularidades de esas zonas. Pablo, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? Entonces, tenemos dentro, en esta etapa del proyecto, ustedes se van a dar cuenta que tenemos lo que denominamos los microcursos, ¿verdad? Y hay dos líneas de microcursos, los microcursos de la línea rural y los microcursos de la línea urbana, porque este proyecto está dividido en esas dos realidades, ¿verdad? Hoy lo que nos convoca, ¿verdad? Es esta línea rural, ¿verdad? Estamos acá en el primer taller de riego hidráulica, hoy día, ¿verdad? Donde vamos a conversar sobre los detallitos, ¿verdad? Importantes, las cosas más fundamentales probablemente que nosotros pensamos acerca de cómo mejorar, ¿verdad? El riego y la hidráulica en el contexto de ciudades esponja. También queremos escuchar de ustedes, queremos aprender de ustedes sobre su experiencia, pero quiero destacar que siguen una serie de cursos, ¿verdad? Talleres, como el de sanidad vegetal en junio, el de agroecología en julio, el de agroecología y maquinarias en agosto,
el diseño rural con técnicas de sustentabilidad en octubre. Aquí está el contacto, ¿verdad?, del Centro de Humedales, contacto@segun.org. Y ustedes se preguntarán, pero ¿dónde están las fechas? Bueno, como son muchas personas las que van a estar hablando y dando entregando información en estos talleres, vamos a ir dando las fechas a medida que podemos ir coordinando con ellos. Acuérdense que la pandemia no nos permite esta coordinación tan detallada, pero les avisaremos, tanto por las redes sociales del SEUM, de CARET, como por los correos, que ya tenemos una comunicación bien fluida con usted, acerca de las fechas exactas de estos talleres. Así que quédense muy atentos, porque van a conocer, apenas sepamos, ¿verdad?, la fecha precisa de estos talleres. Y bueno, y para no alargarme más, solamente espero que tengamos una excelente jornada y le voy a dar el pase a Pablo de la Riva, que va a empezar a ir al grano, como se dice en este taller. Así que, de nuevo, bienvenidas y bienvenidos, y gracias por conectarse nuevamente a este proyecto tan lindo que es el proyecto de Ciudad Esponja, perdón, de Campos Sustentables y Ciudad Esponja. Nos vemos. Yo voy a estar atentito acá al final y cualquier cosa ya los dejo en buenas manos con Pablo. Buenísima. Muchas gracias, Ignacio, por tus palabras, por la introducción, y gracias a todos por participar. El taller de hoy día es específicamente de riego e hidráulica. De repente puede que se ponga un poco latero con las fórmulas, pero ese es el objetivo, que aprendamos de hidráulica, como en este concepto de resiliencia. Es un taller teórico y práctico, por lo cual, si les interesa participar, sería bueno que tengan un cuadernito y un lápiz. Y estoy presentando yo, que soy ingeniero civil hidráulico, con un magíster en ciencias ambientales y, bueno, más que nada un amante de la naturaleza y del agua. Y junto con Maximiliano Cifuentes, no sé si estás por ahí, Maximiliano, ¿te gustaría presentarte? Sí, Pablo, buenos días. Buenos días a todos y a todas los que nos escuchan. Bien, mi nombre es Maximiliano Cifuentes, soy el encargado regional del programa de riego y drenaje del INDAP. Y gracias, chicos, nuevamente por la invitación. La verdad que bien sorprendido por la tecnología que están utilizando y muy agradecido. Así que espero que lo que les voy a exponer, les voy a contar, conversamos, y que sea ojalá bien interactivo, les sea de su agrado. Gracias. Bacán. Y también con Juan Eduardo Vera, que está acá al lado mío. Hola, buenos días a todos. Bueno, para los que no me conocen, soy el encargado en esta oportunidad de la construcción y operación de los humedales depuradores, de los cuales ya se ha hablado anteriormente. Entonces, vamos a utilizar el humedal vertical como fuente de agua para un sistema de riego por goteo que vamos a implementar en el predio experimental. Entonces, bueno, si la pandemia lo permite, los dejo a todos invitados a conocer esta tecnología y vamos a, en honor al tiempo, a comenzar con nuestro taller, ya que viene con hartas sorpresas, viene bien técnico para los que se complican mucho. Relájense un poco, escuchen, aprendan, ya que hay hartos datos entretenidos y, más que nada, súper prácticos para lo que es el terreno. Adelante, Pablo. Vale. Bueno, el programa del día de hoy, estamos ahora en la apertura de introducción, que dimos 20 minutos y vamos relativamente bien. Luego viene una pequeña encuesta para ustedes. Esta encuesta es de Zoom, que le aparece un pop-up con información y ahí ustedes responden sin... No vamos a hacer estadísticas ni publicar un paper con esto, es más o menos para conocer a la audiencia que tenemos. Luego viene la presentación hidráulica, luego otra pequeña encuesta más enfocada al riego y la presentación de riego de Maximiliano. Y después vamos a hacer dos ejercicios prácticos, vamos a conversar los resultados y un pequeño plenario en que todos tienen la opción de prender las cámaras y conversar. La idea es que antes de la 1 estemos listos. ¿Cuál fue la motivación y espíritu para este proyecto y para esta motivación? Bueno, cuidar el agua, enseñar y aprender, como decía Ignacio, para todos lados, y también darle un enfoque productivo, como ya queremos producir. Estamos en el contexto de la zona sur de Chile, la ciudad con más agua de todo Chile, donde más llueve, donde hay más río, y ya estamos desde el 2019, este artículo, la sequía golpea a Valdivia y déficit hídrico de un 40%. Comunidades de la costa valdiviana denuncian contaminación en las aguas de la zona, esto el 2020.
2021, en febrero, poca agua potable y de mala calidad, vecinos del sector rural de Valdivia acusan abandono. O sea, hay una problemática gigante, como menciona Ignacio, y esto se respalda por datos de las Naciones Unidas, con el informe del IPCC, que si ven aquí donde está Chile, y si se dan, de hecho para la zona sur llegamos a niveles de un 40% del descenso de las precipitaciones durante todo el siglo pasado. Y bueno, el siglo que viene veremos cómo se nos viene. Entonces, frente a esto, nosotros nos planteamos como con una actitud de resiliencia y adaptabilidad. O sea, ya hay cambio climático, está lloviendo menos, ¿cómo lo hacemos? Estamos en una zona donde hay mucha agua y faltan tecnologías, o falta tal vez nosotros tomar el problema con nuestras manos y solucionarlo. Exacto, ese es el espíritu. Los objetivos de este taller: aportar a la generación de predios sustentables y productivos, optimizar el uso del agua en la agricultura familiar campesina, enseñar y aprender conceptos básicos de hidráulica y enseñar y aprender conceptos básicos asociados al riego. Y esta es la agenda que vamos a trabajar hoy día. Como les comentaba, la pequeña encuesta, luego los conceptos hidráulicos, vamos a ver el concepto de demanda hídrica, otra pequeña encuesta y nos pasamos al riego. Luego el concepto de acumulación, de acumular agua en nuestras casas y los ejercicios. Y comenzamos con las preguntas de la audiencia. Avisan, relanzar votación. Ahí. ¿Me avisan si es que les aparece? Sí, ahí están apareciendo. Entonces, ¿qué cultivos producen? Si es que producen, también está la opción de no producir, como la última alternativa. No, perdón. Finalizar votación. Esta es la... Esa. Disculpen, nos adelantamos. Ahora vamos a la que debería haber comenzado. Ahora sí. Pablo. Tienen un minuto para responder. La primera pregunta es si es que cultivan en su predio. Luego, si es que cultivan más o menos cuántos metros cuadrados. Si tienen una pequeña huerta en su balcón o si tienen ya el patio trasero. Luego, si es que riegan el cultivo. ¿Y de qué fuente obtienen el agua? Pablo, recordarles que, bueno, pueden contestar, en algunas son de selección única o múltiple, pero que vayan hacia abajo con el mouse o con el cursor para que lleguen a la última pregunta, porque si no, no van a poder enviarlo. Exacto. Tienen que contestar todas las preguntas para poder enviarlo. Sí. Son 5 preguntas. Entonces, si que le aparecen las primeras 2, luego van bajando y van apareciendo las siguientes. Perfecto. El 55%, el 60% ha votado. Así que vamos a esperar unos segunditos para que vote más gente. ¿70%? ¿Vamos a mostrar los resultados? Claro. Ahí sabemos que hay gente que aún no riega, pero que tal vez le interesa aprender y está enfocado en todo el taller. Ya, ¿finalizamos la votación? No, todavía el 82%, 85%. Démosle 2 minutos. Falta ya como 5%. 7. Está bien. 87. Vamos a finalizar. Sí. Bueno, ahí pueden ver los resultados. Un 80%, un 83% cultiva y la mayoría entre 1 y 10 metros cuadrados. Un 76% riega el cultivo. Mira, interesante, aquí están más repartidos de dónde se obtiene el agua. Un 30% agua superficial, un 20% agua subterránea, un 30% agua potable rural, APR, y mira, casi la mitad, más de la mitad reutiliza agua. Están muy interesantes los resultados.
Ah, mira, el 17% no sabe de dónde obtiene el agua. Interesante dato también. Ya. Continuamos entonces. Muchas gracias por participar. Partimos entonces con los conceptos hidráulicos, como siempre que se piensa en agua, o en el colegio, lo primero que nos pasa en el ciclo del agua, y Chile es un muy buen ejemplo del ciclo del agua, porque tenemos el mar ahí mismo, tenemos la cordillera ahí mismo. De hecho, los ciclos de agua de Chile son relativamente cortos, lo cual es muy positivo. Si tú miras un río en Brasil, cuando llega al mar, el río parece un manjar de tanta contaminación y barro y tierra. En cambio, aquí los ríos son en general muy prístinos porque son cortitos. Llueve y nos llega casi directo el agua. Y como ya la mayoría de aquí saben, el agua se condensa, se evapora y luego precipita en forma de lluvia, de nieve, de granizo, y puede escurrir tanto superficialmente como subterráneamente. Hoy día, con todo el tema de la sequía, el agua subterránea ha tomado mucho valor, porque nos hemos dado cuenta que en verdad cuidar el río y cuidar el acuífero es prácticamente lo mismo, porque son fuentes de agua que están conectadas, y no sacamos nada con restringir los derechos de agua, por ejemplo, de un río, si es que no restringimos los del acuífero, porque si sacamos agua del acuífero en un pozo, luego el río se va a secar igual. Esa conexión de entender cómo el agua se mueve es muy importante para cuidarla. Entender que el agua no se distribuye por regiones, como se distribuye Chile, el agua se distribuye por cuencas. Entonces, y que las cuencas incluso pueden estar interconectadas a través del agua subterránea. Son muchos conceptos hídricos que tenemos que empezar a manejar como sociedad en esta crisis hídrica que estamos teniendo. La importancia que tiene la niebla acá en esta zona, el rocío, o en el norte el agua de la Camanchaca. Continuamos, y específicamente los aspectos técnicos que vamos a ver hoy día, vamos a entender lo que es el volumen, lo que es el caudal y lo que es la presión de agua, que son estos tres conceptos que nos permiten regar con conocimiento. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿cierto? La definición más fácil es multiplicar el largo, el ancho y la altura. Por ejemplo, un cubo, si queremos saber qué tiene este cubo, medimos el largo, el ancho, la altura y lo multiplicamos. Y si cada una de esas unidades está en metros, el volumen nos va a dar en metros cúbicos, y esta conversión de unidades es crucial en la hidráulica, que es que un metro cúbico son 1000 litros. O sea, si tenemos un metro cúbico, son 1000 cajitas de leche que caben adentro. ¿Ya? Porque se habla mucho o de metros cúbicos cuando se compra un estanque o de litros. Luego, a un ejemplo aquí más rural, si es que hacemos un estanque y queremos saber más o menos qué volumen tiene, lo mismo. Calculamos una altura promedio, calculamos un largo promedio y un ancho promedio, y este tiene 4 metros de largo, 3 de ancho y 0,9 metros de alto, nos dan 10 cubos, 10,8 cubos. Y estos 10,8 cubos, ¿cuántos litros son? 10.800. Luego en el mercado, ya si queremos regar y tener un poco como nuestra propia agua en nuestra casa, los estanques típicos que nos venden en la ferretería son estos valores, de 2,4 metros cúbicos, 5,4 metros cúbicos y 10 metros cúbicos. Y nos viene la pregunta, ¿qué volumen necesito para mi predio? ¿Cierto? Y para saber cuánta agua necesito yo para mi riego, tengo que primero preguntarme, ¿qué necesito regar? ¿O qué superficie quiero regar? Y luego viene la pregunta, ¿para cuánto tiempo? Entonces ahora tenemos que entrar a definir lo siguiente, que es el caudal. El caudal es el volumen de agua en el tiempo. Entonces, ¿cómo se mide? Muy fácil. Ustedes pueden medir qué caudal tiene la llave del lavaplato. Pongo un balde, que yo sepa el volumen, por ejemplo, 10 litros, y mido en cuánto tiempo se llena ese balde. Si se llenan los 10 litros en 10 segundos, tengo 1 litro por segundo. Así de simple, y es el concepto de caudal. Y en general las unidades que usamos son esas, litros por segundo. Si es que tú quieres sacar un derecho de agua en la vertiente, lo que se habla son litros por segundo, que es cuántos litros de agua pasan en un segundo. Pero eso se puede convertir así de simple a litros por minuto. Por ejemplo, conceptos básicos en la casa es que la ducha gasta 10 litros por minuto. Y nosotros sabemos, si nos duchamos 3 minutos o 5 minutos tenemos 50 litros. Y si luego nos duchamos 10 veces, tenemos 500 litros, ya, medio cubo, ¿cuánto cuesta en el APR? X plata, como que podemos entender los conceptos detrás de estas unidades.
Y otra unidad más grande es metros cúbicos día. Es exactamente lo mismo, porque siempre tenemos arriba el volumen y abajo el tiempo. Si dividimos volumen de agua en un tiempo, vamos a tener un caudal. Y luego, como conversamos en la ducha, igual de importante que el caudal es la presión. La presión es cuánta fuerza tiene el agua. O sea, si prendemos la llave y esta salpica para todos lados, es porque tiene mucha presión. Si prendemos y sale un hilito de agua, es porque tenemos poca presión. Y la forma de medirla en la hidráulica es muy simple y muy intuitiva, que es en metros columna de agua. ¿Qué significa eso? Imagínense, yo tengo el agua en un estanque al lado de mi casa, a nivel de piso, y yo abro la llave, va a salir muy poca presión. Si yo levanto ese estanque 10 metros para arriba, va a salir mucha más presión. ¿Cuánta más presión? 10 metros columna de agua. Entonces, es una forma muy intuitiva, que también se usa en bares, pero es muy simple porque un bar es 10 metros columna de agua, que es lo mismo que ejerce 1 kilogramo en 1 centímetro cuadrado. En el fondo, el concepto de que la presión es cuánta fuerza ejerzo en una superficie. Y ahí vienen los conceptos de altura de presión, que es muy usado en la hidráulica. O sea, ustedes ven los estanques de APR y eso siempre están, no sé, 20 metros de altura. Entonces sabemos que aproximadamente vamos a tener 20 metros de presión, si tenemos el estanque a 20 metros de altura. Pero viene otro concepto igual de importante, que son las pérdidas de presión. O sea, en el camino, cuando uno transporta el agua, se pierde presión, porque el movimiento de agua es un concepto de energía. Entonces, el agua, en moverse por tuberías flaquitas, donde hay fricción, se va perdiendo esta presión. Entonces, yo puedo tener un estanque muy alto, pero si la transporto por 10 kilómetros en una planza de media pulgada, no va a llegar agua, porque se va a perder toda la presión. Y ahí es cuando viene la tecnología de sistemas de bombeo para entregar la presión que no nos alcanza. Ahí estamos como tratando de hilar los conceptos hidráulicos. Acá les pongo un ejemplo muy simple, que tenemos un estanque en el lado más alto de nuestro terreno y tenemos el invernadero en el lado más bajo. Entonces yo quiero saber más o menos qué presión tengo. Mido el nivel del agua en el pelo del agua, o sea, la parte más alta del estanque, y saco la diferencia de cota con el lugar donde quiero saber la presión. Esa distancia aquí, por ejemplo, tenemos 30 metros. Entonces yo podría decir, ya, tenemos 30 metros de presión, pero no. ¿Por qué? Porque en el camino se han habido pérdidas. ¿Qué genera pérdidas? Pérdidas que generan, por ejemplo, los cambios de sección. Si tenía un estanque y el estanque ahora empezó a pasar por un tubo, esa pasada de agua genera una pérdida. Otro ejemplo son los codos. Mientras más codos tiene mi sistema, mientras más curva, más pérdida de presión. Otro ejemplo son las válvulas. Cada válvula hace que decrezca un poco la presión. Y los aspersores, por ejemplo. Si tenemos riego por goteo, que pase el agua por gota, se pierde mucha presión también. Y todo el camino, que esa es la pérdida que se llama por fricción. No es importante que manejen estos conceptos tan técnicos, pero se habla siempre de pérdidas por fricción y pérdidas por singularidades. Las válvulas, los codos son singularidades y todo el recorrido es fricción. Entonces, si queremos que haya menos pérdidas, lo más estratégico es hacer un recorrido con tubos más gruesos, para que no haya tanta fricción. Y luego al final, uno siempre en el riego habla como de la matriz, y luego las hileras, por ejemplo. Entonces la matriz uno lo hace con lo más grueso que pueda para que no se pierda presión, y las hileras ya pueden ser más delgaditas dependiendo del caudal que necesitemos. Entonces en este ejemplo teníamos 30 metros de altura, pero 15 metros de pérdidas. Por lo tanto, nuestra presión final serían 15 metros. Luego aquí tenemos otro ejemplo, pero un ejemplo en el que tenemos que levantar el agua. Entonces queremos levantar el agua porque nuestra fuente de agua, por ejemplo, el río, está más abajo que la huerta. Entonces, para diseñar qué presión necesito, tengo que ver primero qué altura de agua hay, luego cuánta pérdida va a haber, y luego, por ejemplo, si usamos goteros, qué necesidad tiene el gotero. Valores como típicos, por ejemplo, de un gotero son 10 metros columna de agua. Aproximadamente un gotero, para tirar el caudal, que puede ser 2 litros por hora, necesita que le lleguen 10 metros columna de agua al gotero. Y si, por ejemplo, tenemos 5 metros de altura que hay que elevar y 15 metros de pérdidas, la presión de diseño son 30 metros columna de agua. ¿Ya? O luego, con este valor de presión de diseño, podemos irnos a calcular qué bomba necesitamos. Es muy importante entenderlo, porque uno va a la ferretería, compra la bomba y luego puede ser que no resulte porque la diseñamos mal. Entonces, para el sistema de bombeo, vemos las bombas del mercado. La típica bomba que te venden en la ferretería.
y uno, si la compra por internet, un poquito más abajo sale la información técnica. Entonces aquí, por ejemplo, lo primero es ver si es que podemos enchufar esa bomba en nuestra casa. El voltaje, el amperaje, aquí 220 voltios, sí, podemos enchufarla. Ver de que sea, normalmente en el diseño le ponen una M, de que es monofásico, porque hay otras bombas más grandes que necesitan que sea trifásico, y en la casa no tenemos esa electricidad. Entonces ver que se enchufe en nuestra casa, preguntarle a alguien que entienda electricidad y llevarle estos datos. Oye, ¿esto sirve en mi casa? Sí. Y luego, lo más hidráulico, el término, la presión, por ejemplo, esta bomba tira entre 5 y 38 metros columna de agua. Y el caudal tira entre 40 litros por minuto y 5 litros por minuto. Entonces pueden ducharse 4 personas al mismo tiempo, pero ojo, que si se dan cuenta, la presión la puso de 5 a 38 y el caudal lo puso al revés, 40 a 5. ¿Por qué? Porque mientras menos presión, más caudal. Y mientras más presión, menos caudal. Entonces, el funcionamiento de la bomba se mueve en una curva. Y nosotros tenemos que buscar más en el diseño un punto medio. Y en el catálogo de las bombas te aparecen todas estas curvas, donde en el gráfico al lado izquierdo nos aparece la altura manométrica, que esa es la presión de la que estoy hablando, en metros, que esos son los metros columna de agua, y en el... Uy, batería. Perdónenme, ahí, Juan. Y abajo en el caudal, y abajo el caudal en litros por minuto. Entonces, en este ejemplo que teníamos nosotros, necesitamos 30 metros columna de agua, esa es la presión que necesitamos, y 10 litros por minuto. Por ejemplo, perdonen, ahí está. Entonces, la forma de ver qué modelo de bomba necesitamos para no sobredimensionar ni comprar una muy chica es, nos situamos en los 30 metros columna de agua, y esa presión la entregan todos esos modelos de bomba, todos los que cruzan por ahí. Pero luego nos situamos en nuestro caudal. Y ahí vemos la bomba que más se nos acerca es la PK60. Y vemos que la PK60 se mueve entre los 5 y los 40 litros por minuto, y entre los 40 y los 5 metros columna de agua. Esos son los rangos de presión y los rangos de caudales en los que se mueve. Entonces con eso nos vamos a la ferretería Sur, y por 60 luquitas tenemos nuestra bomba que nos permite exactamente lo que queremos. Luego, vamos para atrás. En verdad queremos regar el doble, queremos irnos a 60, y vemos que es la PK70, la que nos entrega por 60, nos entrega esa misma presión. Y así podemos elegir exactamente la bomba que necesitamos para nuestro predio. Luego el concepto de demanda hídrica. Demanda hídrica es cuánta agua necesito yo. Ahí, esa la dividimos en dos, que es el consumo humano y la agricultura familiar. El consumo humano, como les comentaba antes, una ducha gasta 10 litros por minuto, el baño gasta 10, el lavatorio 8 litros por minuto, y aproximadamente, como para que se hagan una idea, en una casa relativamente normal, ESAL calcula que se gastan 120 litros por cada persona que hay, por cada día. Por lo tanto, aquí se puede hacer un cálculo bien rápido de que mensualmente una vivienda con 3 habitantes gastaría 120 litros por 3 habitantes por 30 días. Nos da 10.800 litros al mes. Y con eso ya podemos empezar a ver cómo dimensionar, por ejemplo, el estanque que queremos tener, porque ¿qué pasa si se corta el agua por una semana? ¿Cuánto me cabe en mi estanque? ¿Para cuánto me alcanza mi estanque? Ese tipo de cálculos calculamos, el consumo humano. Y luego en la agricultura familiar, aquí va a entrar Maximiliano, pero lo principal es definir cuánto queremos regar, definir qué sistema tenemos para regar y cuánto consumen nuestros cultivos. Aquí le doy el pase a Maximiliano. No sé si está por ahí, Maximiliano. Vamos a hablar sobre las necesidades de agua de los cultivos. Ya, estamos todos saludados, ¿cierto? Gracias, Pablo, por los datos, por la información. Y bueno, contarles un poquito antes de comenzar en lo que les voy a presentar. Contarles un poquito que yo vengo de la octava región. ¿Ya? Quiero un poquito también sumarme a las palabras de Ignacio. ¿Ya? Que yo cuando llego el año 2011 acá a la región, cuando me vine de Talcahuano específicamente, se supone que iba a llegar a la región más lluviosa del país. ¿Ya? Lamentablemente me he dado cuenta con los años
que esta situación no es así. ¿Ya? Ha ido disminuyendo las precipitaciones, no en cantidad, sino que yo me he dado cuenta y yo creo que la distribución de estas ha ido cambiando. ¿Ya? De hecho, el año 2015, nosotros como institución, para los que no conocen el INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, somos una institución de fomento productivo, ¿ya? Y uno de los programas como emblemas que tiene es el riego. ¿Ya? Entonces nosotros apoyamos la agricultura familiar campesina, pequeños productores de la región, con tecnologías de riego para que esta poca cantidad de agua que está quedando, que hoy en día se está presentando en los meses de cuando se riega, puedan ocuparla de mejor manera. ¿Ya? Ese es el objetivo del programa. ¿Ya? Por lo tanto, le agradezco a los chicos porque uno, como profesional del área, estamos acostumbrados a ver proyectos más grandes, ¿ya? Proyectos de media hectárea, 1 hectárea, 1/4 de hectárea, por ejemplo, son los más chiquititos. De repente tenemos invernaderos también, pero invernaderos de 10 por 30, y con fuentes de agua diferentes. ¿Eh? Nuestros usuarios tienen desde pozos Noria, pozos Zanja, qué sé yo, desde la PR, algunos, ya fuentes vertientes, Noria, etcétera. Incluso hoy en día están, cuando sacan áridos, ¿cómo se me olvida la palabra? Bueno, de donde, como quedan esos campos después que los explotan, ¿ya? Quedan estos vestigios de agua y los ocupan. ¿Ya? Entonces, para nosotros fue bien grato ver que ustedes están trabajando en un tema que a pequeña escala, pero que lo que yo les voy a contar les va a servir mucho. ¿Ya? También estos conceptos que vamos a ver a continuación se pueden ocupar a pequeña escala. ¿Ya? A mí la verdad es que no había escuchado nunca así de microhumedales, ¿ya? Y fue bien sorprendente ver de que con esa cantidad de agua que ustedes logran depurar, podemos regar cultivos, ¿ya? Si bien es cierto, no se pueden regar seguramente aún cultivos de hoja, ¿ya? Pero sí frutales, ¿ya? Y en la pequeña agricultura tenemos gente que cultiva pequeña superficie, ¿ya? Por favor, don Pablo, me va pasando las diapos. Sí, oye, con respecto a lo que decía, es muy interesante que como el tema de normativa, de que estamos, como que se está recién haciendo la normativa y el tema de Sí. con qué agua se puede regar, de que si en el humedal tenemos aguas grises, no podemos regar la hortaliza, eso como, sobre todo como que se está viendo el tema de la Constitución y qué sé yo, como el tema regulatorio, es muy interesante. Oye, antes de que comiences, Súper. vamos a hacer la pregunta de la audiencia también. Dale, vamos. Ahí para que respondan. Mira, para contarle un poquito mientras contestan también, yo creo que nuestros usuarios, agricultores y en general la gente de la región no había sufrido problemas de sequía en los veranos. Ya, seguramente, antiguamente no se regaba acá lo que es pradera, qué sé yo. Hoy en día están casi todos obligados a regar en verano. Y esto, ¿sabes tú que se vio presentado el año 2015 con la sequía? No sé si los presentes se recuerdan ese año, ese verano que fue súper complicado, que llegamos, sí, siempre se habló de que fue la sequía más grande en los últimos 50 años. Y yo es un dato solamente para que ustedes se den cuenta, nosotros pasamos de tener 40, 50 proyectos de riego a pasar a más de 100. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el usuario se dio cuenta que necesitaba manejar la poca cantidad de agua, aplicarla de la mejor manera posible. Así es. Yo también voy a contestar la encuesta. Una buena. Sí, porque igual tengo algunas cositas donde vivo, sí. ¿Qué cultivos produces? Hortalizas, forraje para los animales, frutales, tanto nativo como exótico, flores o hierbas. Mira, harta gente. Otro. ¿Qué tipo de riego utilizan? Que nos vayan comentando en el chat qué tipo de flores. Ahí en el chat nos pueden comentar si quieren entrar a más detalle, qué flores o qué hierbas medicinales o exactamente qué frutales, si son nativos, son exóticos, nos pueden ir contando. ¿Estamos listos con la votación ya? Sí. La votación con la encuesta. Y ver resultados. Ahí pueden ver los resultados. La hortaliza la lleva. La hortaliza es la que llega. Es que hortaliza abarca mucho.
todos cultivamos hortalizas, de alguna u otra manera. Claro. ¿Y qué tipo de riego? Mira, muy interesante como el 76% riega de forma manual. Ya, Mangueras, ese es un dato, válvulas, pero es un dato súper importante para lo que viene, para lo que yo les quiero contar. ¿Ya? Sí, continuamos entonces. Sí, vamos. Dale, Bien. Maximiliano. Dado que la gran mayoría riega con manguera, como lo hace, es súper importante lo que yo les voy a comentar, ¿ya? La agricultura de riego, que considera el riego es una de las que consume más cantidad de agua, ¿ya? Lamentablemente, para producir alimentos necesitamos cultivar, y el riego se transforma en una herramienta súper importante para producir aquellos alimentos, ¿ya? Con todo esto de la pandemia, me incluyo, hablo a título personal, volví un poco a las raíces de cultivar. Ya, gracias a Dios tengo la oportunidad de tener una pequeña superficie y he vuelto a cultivar lo que se compraba en la feria, ahora lo estamos cultivando, ya como familia, con nuestros hijos, estamos en esa, y yo creo que mucha gente lo ha visto, ya, muchos agricultores, gente joven, que se fue a trabajar a Santiago, qué sé yo, 10 años atrás, 15 años atrás, están volviendo. ¿Ya? Están volviendo, por lo tanto, hay más necesidades de alimentar a esa gente. ¿Ya? Por lo tanto, la agricultura se vuelve un tema fundamental, yo creo, dentro de la... Nos hemos dado cuenta con esta pandemia, que la agricultura pasa a ser un eje importante de la economía, tanto familiar como del país. Ya es un eje súper importante. Pero tiene el inconveniente de que igual hay un tema de la gran agricultura, me refiero solamente, ya contaminación, ya aplican muchos herbicidas, pesticidas, qué sé yo, y el consumo del agua, que nos convoca hoy día. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, más del 80% del consumo de agua se lo debemos a la agricultura, ya es la que más consume agua, por lo tanto hay que tratar de conocer realmente la demanda hídrica que requieren nuestros cultivos que estamos produciendo. Ya, para eso este taller me invitaron a mí, le agradezco nuevamente a los chicos, y el humedal me sorprendió, la verdad que con la reutilización de agua, yo lamentablemente no lo hago, voy a empezar a hacerlo ahora, ya, espero que me inviten y conocer más la tecnología porque es bastante interesante. Bien, dicho eso, les puedo comentar entonces, lo primero es conocer los volúmenes de agua que vamos a ocupar. ¿Ya? En cualquier cultivo, sea por muy pequeño que sea, o ya tengo una superficie un poco más grande, yo necesito saber cuánta agua voy a ocupar en ese cultivo, ya sea al día, al mes, en la temporada, para tener algún tipo de reservorio, como hablaba Pablo también en el tema de la acumulación, ¿ya? Porque sabemos hoy en día que el agua, muchos no tienen agua constante, permanente y constante, por lo tanto también podemos depender de algún sistema de agua y lluvia, por lo tanto vamos a necesitar una acumulación determinada, ¿ya? Aquí hay varios conceptos y uno de los más importantes, si no el más importante, es el concepto de evapotranspiración, ¿ya? Que conjuga dos palabras ahí, que es nada más que la transpiración de la planta y la evaporación desde el suelo, ¿ya? Estas dos condiciones relacionan la planta con el ambiente y el suelo. ¿Ya? La evapotranspiración relaciona esos tres conceptos que los vamos a ir describiendo de a poco. ¿Ya? Están relacionadas tanto en clima y dependen también del cultivo, como dice ahí. ¿Ya? Básicamente, matemáticamente está determinado por la evapotranspiración de referencia, que la vamos a describir. Ahora, estos conceptos son súper difíciles de cuantificar, ¿ya? Por lo tanto, se toma como referencia, como bien dice ahí, una evapotranspiración. Y se asocia a un coeficiente de cultivo que es el famoso K sub C que sale ahí, que depende única y exclusivamente del desarrollo fenológico o el desarrollo que tenga el cultivo que queremos explotar, ¿ya? Entonces, tenemos por una parte el cálculo de la evapotranspiración que nos va a dar en milímetros al día, o sea, cuánto es la pérdida de agua que tiene nuestro cultivo en un día, ¿ya? Y se mide en milímetros. Ahora, en agricultura de riego, 1 milímetro de altura de agua corresponde a 1 litro
por metro cuadrado. Ya, y ese dato quiero que lo tengan ahí fresquito porque lo vamos a ocupar más adelante en un ejemplo. Y es súper relevante porque con ese nosotros podemos determinar, por ejemplo, si yo tengo una evapotranspiración de 5 milímetros, yo ya sé que voy a tener una evapotranspiración la planta va a consumir 5 litros por metro cuadrado. Ya, esa es para que tengan una relación rápida, ¿ya? Pero después lo vamos a ver planta a planta y por la superficie, ¿ya? Por favor, don Pablo. Ahora, hay diferentes métodos para calcular o llegar a calcular la evapotranspiración real del cultivo, ¿ya? Hay métodos empíricos como práctico, perdón, que es con la bandeja de evaporación. Ahora, si se fijan ahí en la imagen, está bien tabulado, o sea, hay unas medidas que son oficiales, estos son métodos que son validados por la FAO. ¿Ya? Ambos que les voy a mostrar, que son los más comunes, los que más se ocupan, están validados por la FAO, ¿ya? En este caso, la bandeja, ¿qué es lo que asimila? ¿Ya? Hace un símil de un cultivo de alfalfa bien regado, ¿ya? Por eso está a 15 centímetros, si se fijan la bandeja. Entonces, ¿qué es lo que hace el operador? Todos los días hay una ecuacioncita que está aquí al lado, que dice que la evapotranspiración real es igual a la evapotranspiración de referencia por ese K sub C, que es el coeficiente del cultivo, ¿ya? Entonces, la evapotranspiración de referencia, el operador de riego va y mide todos los días cuánto se evaporó, cuántos milímetros o centímetros evaporó en esa bandeja, y la introduce en esta ecuacioncita y va a tener ahí su evapotranspiración real del cultivo. Y con eso programa el riego y va a suplir las necesidades de agua que perdió esa plantita, ¿ya? Siguiente, Pablo, por favor. Ya, y este es acá en nuestro país, ya la Comisión Nacional de Riego tiene un programita que es un modelo de Pitman-Montit que en general, ¿cómo les explico? Toma varias condiciones climáticas, qué sé yo, temperaturas máximas, temperaturas mínimas, radiación global, etcétera, un montón de cosas, y nos hace este programita que es súper fácil, que yo lo puedo compartir en algún momento si alguien lo quiere, está en CD, no es muy moderno, pero yo se lo puedo pasar a Pablo y Pablo lo puede copiar y se instala fácilmente en el computador. Y está para todo el país, ¿ya? Lo bueno de esto es que uno pincha en ese mapa, ya es bien arcaico el sistemita, ya no es muy moderno, pero uno pincha en el sistema, como ven en este ejemplo, yo pinché ahí sobre la comuna de Mafil, ¿ya? Y me entrega la evapotranspiración potencial anual, qué sé yo, y de los meses de máxima demanda. ¿Ya? Hay una distribución por mes durante todo el año. Ahora, en agricultura, para el diseño de riego, ¿ya? En los diseños de riego, como dice ahí abajito, se elige el mes de máxima demanda, que en este caso sería el mes de enero, ¿ya? Y se divide por la cantidad de número de días, por lo tanto vamos a tener un caudal una evapotranspiración de, ¿cuánto? A ver, sale ahí, no lo alcanzo a ver yo. La anterior no, ¿sale o no? Creo que son 4,68 milímetros al día. Ah, sí, es el valor que da abajo. ¿Sí? Aparece ahí, ¿cierto? Porque yo no lo veo aquí, se me pierde un poco en la pantalla. Sí, aparece. Ya. Bueno, contarles, ¿qué significa ese dato? ¿Ya? Ese dato nos está indicando que, en promedio, en el mes de enero, la evapotranspiración de referencia es 4,68 milímetros día. O, lo que es lo mismo, 4,68 litros por metro cuadrado al día se están evaporando. Por lo tanto, yo a través de un método de riego que depende del cultivo que tenga, por ejemplo, para praderas voy a tener que suplir esa cantidad de agua a través de un sistema de riego por aspersión. Por el contrario, si tengo hortalizas o frutales menores, que el ejemplo que vamos a ver acá en el taller es de un cultivo de frambuesas, lo voy a regar por un sistema de riego por goteo, ¿ya? De una línea, 2 líneas, ahí depende del diseño. Pero como son superficies pequeñitas, vamos a hacer un ejemplo con una sola línea, ¿ya? Y entonces yo siempre acá... ¿Perdón?
mencionar igual que la información de evapotranspiración está disponible en internet también, como También, uno sí. busca en Google, igual aparece, si que no tenemos Igual el programa. aparecen, exactamente. Ahí en agroclima.cl, por ejemplo, una página que te entrega el dato de día a día de la evapotranspiración. Entonces, si tú quieres ser bien preciso, podrías programar tu riego en forma diaria, ¿ya? Yo lo que les quiero presentar es en términos generales lo que se diseña tanto para la Comisión Nacional de Riego como para los proyectos de riego de INDAP, ¿ya? Entonces, esta es una aproximación para que ustedes puedan tener un dato duro de la evapotranspiración de referencia, ¿ya? Ahí en esa misma ecuación tenemos que considerar las variaciones en el crecimiento que sufre la planta, ¿ya? Por lo tanto, ahí aparece este famoso el coeficiente de cultivo, ¿ya? Que no es nada más que la necesidad como que relaciona cómo van creciendo las plantas con la necesidad de agua que va requiriendo, ¿ya? Es lo mismo que los seres humanos, las necesidades de alimentación, qué sé yo, van aumentando a medida que vamos creciendo, ¿ya? En la planta le pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Y en un cultivo anual, generalmente se identifican estas 3 o 4 estaciones, que pueden ser la inicial, desarrollo, estación media y la maduración. Si se fijan en el cuadro, las necesidades hídricas de la planta, al principio, cuando yo recién cultivo y emerge la plantita, son bien bajas, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante conocer el desarrollo fenológico de mi cultivo. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a la larga diseñar el sistema de riego o entregarle el agua que requiere esa planta de acuerdo a su estado de crecimiento. Porque imagínense, yo le entrego todo el agua a la planta al inicio y se la entrego de igual manera como si fuese en el estadio medio, o sea, cuando está llenando el grano, por ejemplo, en la frambuesa, o está en proceso de tuberización de la papa. No es la misma necesidad. Por lo tanto, voy a estar generando pérdidas de agua, ¿ya? Estoy entregando más agua de lo que realmente requería la planta. Por lo tanto, en el fondo eso aquí se traduce en un costo, ¿ya? Tú vas a perder por un tema de bombeo, qué sé yo, vas a gastar más energía en bombear más agua, por lo tanto se traduce en eso, ¿ya? Entonces, ¿dónde me tengo que enfocar yo? ¿Dónde tengo que agregar más agua según esta lámina? En la vida media, o sea, en el desarrollo medio de la planta, ¿ya? Empezar a mitad del desarrollo, no puedo fallar con el agua, ¿ya? No puedo fallar, ¿por qué? Porque voy a provocar un estrés, que es lo que yo no busco. Yo no busco estresarla, a no ser que quiera hacer vino, ¿ya? Ahí en las plantas de vides, claro, al final del proceso se le restringe el agua. ¿Para qué? Para que se produzca un estrés hídrico y eso mejora los taninos y qué sé yo del vino, le da un mejor sabor, ¿ya? Los que tomamos vino, no puedo comentar, ¿ya? Algunos ejemplos de cultivo, de coeficientes de cultivo. Esto también espero que la presentación se comparta, porque realmente estos datos les pueden servir, ¿ya? Aquí hay diferentes estados de desarrollo, de diferentes cultivos. Por ejemplo, siempre yo me voy no sé si está la papa por ahí, ¿ya? Fijan que al principio no requiere tanta agua, pero sí en la media estación, o sea, cuando ya empieza a madurar, o sea, a tuberizar, ya los consumos de agua tienen que ser más, ¿ya? La papa es súper demandante en agua. De hecho, en la etapa media dice que va hasta a un 1,2%, o sea, un 20% más de lo que requiere deberíamos agregarle, ¿ya? Y así sucesivamente. Después hay, no sé, el tomate, por ejemplo, ¿ya? Hay diferentes tipos de cultivo ahí que ustedes pueden ver y calcular para lo que quieren. Por ejemplo, el tomate ahí también es súper demandante, ya requiere un 25% más de agua de lo que ella requiere normalmente, ¿ya? Siguiente, por favor. Oye, te comento, vamos a compartir la diapositiva. Tal vez al final podrían mandarnos sus mails a los que Sí. estén interesados. Y por YouTube vamos a subirla también. Sí. Porque después, para hacer todos los cálculos, estos valores son los que se introducen en la fórmula. Así es, correcto. Vamos. Ya, entonces hablamos un poquito nos sale la imagen ahí, parece. Perdido, ¿no? Faltó una imagen ahí. Esa misma. Gracias, Pablo. Bien, hablamos un poquito de la demanda de agua desde la atmósfera, ya cuando hay harta radiación, la planta va a requerir más agua,
hay mucho viento también, el viento, la radiación influyen en la demanda hídrica del cultivo, ¿ya? Por eso, cuando se diseña un sistema de riego, nosotros diseñamos para el mes de máxima demanda, o sea, cuando hay mayor evapotranspiración. Ahora, en estricto rigor, ustedes deberían generar su diseño de riego partiendo, por ejemplo, desde octubre a marzo o abril, y ver cada uno de los días cuánto evapotranspiró, ¿ya? Entonces, así yo me aseguro de que el agua que estoy aplicando a la planta es la adecuada, ¿ya? No me estoy excediendo. ¿Por qué? Porque al diseñar para el mes de máxima demanda, o al día más, donde hay más demanda, el resto de los días no es necesario regar esa cantidad de agua, ¿ya? Sino que es se hace para el día más desfavorable, ¿ya? Para que el resto de la temporada no me quede sin agua. ¿Ya? Eso es con respecto a la planta misma y a la demanda hídrica dadas las características del clima, ¿ya? Pero otro factor muy importante del suelo, ¿ya? Donde vamos a instalar nuestra planta, vamos a cultivar. ¿Ya? Hay diferentes tipos de suelo, estos son solamente ejemplos. La anterior nomás, Pablo, por favor. Esa, para explicar un poquito que hay un concepto aquí de humedad aprovechable, o en algunos textos se habla de capacidad de estanque, qué sé yo, ¿ya? En definitiva, en términos simples, es la capacidad, el contenido de humedad que tiene el suelo, ¿ya? Yo siempre tengo que tener un contenido de humedad adecuado al tipo de planta. ¿Para qué? Para no generar estrés, ¿ya? La planta necesita evapotranspirar. ¿Para qué? Necesita transpirar, necesita hacer su proceso fisiológico para hacer fotosíntesis, ¿ya? La planta, por el lado del en vez de la hoja, tiene aberturas, ¿cierto?, donde entran y salen los gases, ¿ya? Entonces, cuando la planta se ve sometida a un estrés hídrico, inmediatamente cierra los estomas, ¿ya? Que los estomas son estos respiraderos, le llamo yo, que tiene en el en vez de la planta. Entonces la cierra y no se dedica a producir. ¿Qué es lo que hace ella cuando se somete a un estrés hídrico? Trata de sobrevivir, ¿ya? Por lo tanto, ella, si nosotros queremos producir, por ejemplo, un huerto de frambuesa y no le aplicamos el agua que corresponde, o nos fuimos de vacaciones y nos olvidamos regarla, la plantita, ¿qué es lo que va a hacer? Para poder sobrevivir, va a cerrar los estomas para no perder agua a la atmósfera, ¿ya? Entonces, es súper importante mantener un contenido de humedad adecuado. Y ese contenido de humedad adecuado en el suelo se llama contenido de humedad del suelo a capacidad de campo, ¿ya? Cada suelo tiene sus propiedades físico-hídricas, como aparecen ahí en esa tablita de la izquierda, que es solamente un ejemplo. ¿Ok? Entonces, en ese umbral de contenido de humedad, entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, la planta va a estar en el Caribe, con todos sus nutrientes, se va a dedicar a producir, ¿ya? No se va a dedicar a sobrevivir. Por lo tanto, mira, fíjense en el ejemplo del lado, hay un horizonte de 3 estratas, de 0 a 31, 31 a 50, de 50 a 90 centímetros, y sus características. Lo que me interesa que les quede claro que en este suelo tenemos 14,35 centímetros de agua, lo que abajo indica que son 143,5 litros de agua por metro cuadrado, o que es lo mismo, 1.435 metros cúbicos de agua por hectárea. Eso es lo que es capaz de almacenar ese suelo, ¿ya? Y yo manteniendo un contenido de humedad de ese suelo entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, no voy a tener ningún problema. Ahora, ¿cómo puedo medir esos contenidos de humedad? Ya hay diferentes métodos, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hoy en día hay un montón de sensores. Ya, yo me quedé un poco en el pasado, pero hoy en día INEA, por ejemplo, INEA tiene estudios ya con sensores que se pueden colocar para ver el contenido de humedad del suelo, y me indica a mí, en este minuto puedo regar. De hecho, hoy en día me llega al teléfono un aviso. Es tiempo de regar, ¿ya? Siguiente, por favor, don Pablo. Ahora, ¿cómo podemos cuantificar, ¿ya?, en relación al tipo de cultivo y su capacidad de resistencia al estrés hídrico? Aquí en el costado derecho hay un listado de hortalizas y cultivos con sus profundidades radiculares, qué sé yo, y SCR es un criterio de riego, o sea, es cuánto yo puedo dejar que el suelo se seque sin producir un estrés hídrico en la planta,
¿ya? Y eso se llama la lámina neta, o sea, cuánta agua yo tengo que aplicar al suelo sin provocar un estrés hídrico. ¿Ya? Aquí miren, fíjense, olvídense la ecuación por el momento, pero si nos vamos a la papa, dice que tiene un 0,3, es un 30% el criterio de riego. O sea, yo no puedo dejar que ese suelo se seque más de un 30%. Si se seca más de un 30%, la papa inmediatamente empieza a sufrir, estoy llegando al punto de marchitez permanente y ahí ya no hay vuelta, la papa ya no va a reponer. En cambio, por ejemplo, hay uno que, los damascos o los manzanos, hasta un 65% yo puedo esperar o disminuirle la cantidad de agua y aún así va a seguir produciendo. ¿Ya? Les cuento un poquito una experiencia cuando yo hice mi tesis de pregrado, la hice en Pemu, en un huerto de naranjos. Y ahí hicimos una técnica que se llama riego controlado deficitario, que consiste en ¿qué? En reducirle la cantidad de agua al cultivo. Teníamos un ensayo que era con un 100%, un 75%, un 50% y un 25%. Y fíjense que cuando aplicábamos el 100% del agua por transpiración, los resultados no fueron muy diferentes que cuando teníamos el 50%, cuando aplicábamos solamente el 50%. Sí habían diferencias cuando aplicábamos el 25%, ahí la plantita, ¿qué es lo que hacía? Trataba de sobrevivir. El producto no fue bueno, ¿ya? ¿A qué voy con esto? ¿Qué quiero ejemplificar con esto? Que puedo disminuir en algunos cultivos a la mitad de la demanda hídrica que tienen y aún así voy a tener buenos resultados. Y con eso hago una economía bastante importante en consumos de agua y en energía. ¿Ya? Entonces, la ecuación que nos permite a nosotros saber la cantidad de agua que voy a poder aplicar va a ser esta, que está determinada por la altura de agua, por la humedad aprovechable que tengo en el suelo y por el porcentaje que yo voy a permitir que se seque ese suelo. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahora, la pregunta más importante en riego, lo que todos se hacen, ¿cada cuánto regar? ¿Ya? La frecuencia de riego, famosa frecuencia de riego. Hay tres, yo les voy a comentar tres técnicas. La primera es la que aparece acá, que es más bien una técnica de balance de agua que está definida por lo que vimos anteriormente, el criterio de riego, la profundidad radicular y la capacidad de almacenamiento de agua que tiene ese suelo, y respecto a la evapotranspiración del cultivo. O sea, en definitiva, ¿qué indica esto? Que cada cuántos días yo tengo que reponer la cantidad de agua que la planta está perdiendo producto de la evapotranspiración. Y esa ecuación que está ahí abajito me la va a dar. Y esa también la vamos, también la vamos a ocupar en el ejercicio final. ¿Ya? Por favor, la siguiente. Hay otras, son indicadores del suelo, otras técnicas. ¿Ya? La anterior era más de escritorio. ¿Ya? Y yo siempre le digo a nuestros usuarios, miren, lo mejor es que usted meta las manos en su huerto. ¿Ya? Y la mejor alternativa, creo yo, es primero hacer una calicata, aplicar el riego y ver si realmente estoy regando, porque me ha tocado ver agricultores que la mayoría de esto me pasa incluso a mí, ¿ya? Uno riega con manguera y ve que está mojado y se va, pero realmente esa cantidad de agua infiltró, llegó a la profundidad donde está la mayor cantidad de raíces, no lo sé. ¿Ya? Y la gente se iba, las plantas no tenían ningún efecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago una pequeña calicata al lado del gotero o donde estoy regando y veo realmente si el agua está llegando ahí. ¿Ya? Y lo otro es tomarlo con la mano, ¿ya? Hacer una pequeña, con nuestras manos, tomar un poco de tierra después de un riego, antes del riego, y ver en qué condición estoy. Si estoy en la primera, segunda o tercera. En la primera, entre un 25 y 50, y cuando el terrón se desarma, tengo que aplicar un riego inmediatamente. ¿Ya? Entre un 50 y un 75 está perfecto, ahí el terrón queda completamente unido y no hay escurrimiento de agua. En el último caso, 75 y 100, ahí hay escurrimiento de agua y se me pasó la mano. Estoy saturando el suelo, por lo tanto le estoy quitando aire
al sistema y la planta igual se va a repercutir. ¿Ya? El riego tiene que ser preciso, ya no me puedo exceder. ¿Por qué? Porque el suelo está compuesto de aire y agua, ¿ya? Hay poros, y eso tiene que haber un equilibrio. Yo no puedo saturar el suelo. Si lo saturo, la planta se marchita. Por favor, don Pablo, la tercera. Indicadores de la planta. Bueno, al ojo, la mayoría uno se da cuenta cuando la planta está media complicada. Bueno, por el color. ¿Ya? Apariencia visual, es súper simple. Un cambio de color en las plantas puede indicarnos a nosotros que está requiriendo de un riego. Ahora, no se debe confundir con una helada, que también puede pasar que el día anterior heló y la planta se dañó. Ahí hay que tener cuidado. Entonces, una combinación de todas estas tres técnicas nos pueden llegar a tomar una determinación de cuándo regar. ¿Ya? Hay otras técnicas ahí, pero ya no van al caso. Siguiente, por favor. Ahora, estas ecuaciones, como decía Pablo, a ver si tenían algún lapicito por ahí, un lápiz, la pueden anotar, que vamos a hacer algún tipo de cálculo pequeño. Existen, dice, varias aproximaciones para determinar los requerimientos hídricos de un huerto, de hortalizas, qué sé yo, y una de ellas es esta. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos estas 4 ecuaciones, donde vamos a calcular la evapotranspiración real después. Aquí está P, creo que aquí hubo un error, este es el K sub C. ¿Ya? Aquí cámbienlo, por favor, por un K sub C. El volumen de agua a aplicar, que va a depender... ¿Dónde va el K sub C? Después de la ETP. En vez de la P va el K sub C. Ahí se me quedó pegado eso. ¿Ya? El volumen a aplicar de agua, que también es súper importante conocer cuánta agua para verlo después el tipo de reservorio que voy a ocupar. La calculamos de esa manera, con la evapotranspiración. Y aquí aparece el marco de plantación, sobre la hilera y entre la hilera. ¿Ya? ¿Para qué? Para obtener el volumen total, que va a ser igual al volumen de agua aplicado, y ese EA, que es la eficiencia de aplicación. Ya, todos los sistemas de riego no son 100% eficientes. ¿Ya? O sea, de un sistema de riego por goteo tiene una eficiencia de hasta un 90%. ¿Qué significa eso? Que de 10 litros que yo aplico, 9 van a quedar en la planta o en el suelo, aprovechable para la planta, y el resto, el otro litro se va a perder, ya sea por evaporación o por infiltración, percolación. Un riego por aspersión tiene hasta un 75% de eficiencia. Y así llegamos a los más malos, que ojalá no lo ocupen, que son los por inundación o por surco, ¿ya? Que llegan hasta un 30%, con suerte. O sea, de los 10 litros que les conversaba, 7 se pierden, y 3 solamente son aprovechados por la planta. Por eso esos métodos de riego hoy en día no se ocupan. ¿Ya? Y con esos datos ya podemos tener el tiempo de riego. ¿Cuánto voy a regar esa superficie? Ya que está determinada por el volumen que debo aplicar, por el número de goteros y el caudal del gotero que entrega. ¿Ya? Con esos datos podemos calcular ya el tiempo de riego. Tenemos varias información y con eso ya podemos ir desarrollando el ejemplo que vamos a dar más adelante. ¿Siguiente? Aquí vuelvo yo, antes de los ejemplos, Okay. que es el ítem de acumulación. Acumulación es, en el fondo, guardar el agua, que se usa mucho porque llueve 3 semanas y estamos llenos de agua, y después tenemos 2 semanas de sol y se nos acabó el agua. Entonces está el concepto de acumular para repartir el agua que tenemos durante el tiempo. Y perdón, ahí está. Y alternativa a pequeña escala, el típico estanque plástico cilíndrico, estos estanques azules, olivero, bueno, cualquier recipiente donde les quepa agua es bienvenido. Luego, si quieren un poquito más grandes, se construyen estos estanques zamoranos, que lo hacen con latones y con nylon, que se ven de repente en el campo.
Hay estanques de HDPE, este HDPE, este plástico negro, que se pueden hacer como enterrado y rellenar con HDPE, o incluso hidroacumuladores, que son como unos guateros grandes donde uno echa agua. Y a mayor escala, bueno, estanques de hormigón armado o ferrocemento, y estanques cavados en tierra, que eso ya serían como esos tranques que se ven en los lugares con más agricultura, o si es que hay asociaciones de agricultura, de agrónomos. Y quería presentar en este taller la solución que estamos trabajando como cooperativa de sistemas de captación de agua lluvia, que creemos que una solución muy atingente a la problemática, porque aquí en un lugar donde sigue lloviendo, entonces poder juntar esa agua. Y para hacerlo, los pasos son los siguientes. Primero hay que definir un área de captación, que un área muy típica de uso es el techo de la casa, pero también puede ser una ladera o puede ser alguna superficie grande, y definir esa como una superficie. Por ejemplo, si usamos el techo de la casa, ya, ¿cuáles son las dimensiones de ese techo? Para saber cuánta agua puedo juntar. Luego un sistema de conducción, que si es el techo sería poner canaletas y hacer que todo el agua del techo se junte en las canaletas, y es ideal, antes de acumularla, hacer un pequeño sistema de tratamiento. Por ejemplo, si es que no ha llovido en un mes, se junta mucho polvo o micropartícula en el techo, de que tal vez la primera lluvia no deberíamos acumularla al tiro, sino que deberíamos esperar que llueva un poquito, que se limpie un poco el techo y luego acumular. O hay soluciones bien simples como de hacer un tubo con rendijas para que no se pasen las hojas o como macroelementos que puedan afectar el agua en el estanque. Y luego hay que ver qué estanque necesitamos, un diseño del estanque de acumulación. Si es que llueve, si es que queremos acumular agua para harto tiempo, mejor tener estanques más grandes. Si es, por ejemplo, en la zona central que llueve por 3 meses y después no llueve, el resto no se pega lluvias grandes en 6 meses, ahí requeriríamos estanques más grandes para diseñar nuestro sistema de riego. Y esto llevado como a fórmulas. El área de captación, que es el techo, siempre se calcula de forma muy simple, es el largo por el ancho en metros cuadrados. Y el evento de precipitación, siempre después de una lluvia, si se comenta cuántos milímetros llovieron, o se puede medir muy, muy fácil también en la casa, y ese valor de milímetros, como mencionaba Maximiliano, se transforma a litros por metro cuadrado. Entonces, teniendo los metros cuadrados y teniendo los litros por metros cuadrados, solo multiplicando el área por los milímetros, ya tenemos un valor de litros, de cuántos litros podemos acumular. Es un ejercicio muy simple que, de hecho, vamos a hacer juntos. Y aquí tenemos un ejemplo de una instalación que realizó Carep, de un estanque que se puso acumulando el agua del techo de esa casa, y luego esa bomba que ven alimenta el sistema de riego tecnificado que se instaló. Entonces, muy simple y a bajo costo, se está usando y acumulando el agua de la lluvia para poder regar el invernadero. Y ahora viene el ejercicio práctico. Ahora necesito que tomen lápiz y cuaderno para que resolvamos juntos este ejercicio, en el cual vamos a dimensionar de qué porte tiene que ser nuestro estanque o cuánta agua podemos juntar en un evento de lluvia. Entonces tenemos nuestra casa, y nuestra casa tiene un techo de 6 metros por 8 metros de superficie, y queremos acumular el agua de un mes. En el mes llovió 3 veces, 15 milímetros, luego en otra lluvia 50 milímetros, y luego 40 milímetros. Entonces les voy a pedir a ustedes que calculen el volumen necesario de estanque para almacenar el agua de todo el mes de lluvia. Les dejo ahí el torpedo, la fórmula que tienen que utilizar, y les doy unos 5 minutitos para que empiecen a trabajar, y les va a aparecer la encuesta para que la contesten también. Ya, vamos a empezar con la votación. Para los que ya tienen los resultados, ya vi que anotaron por ahí un resultado, pueden empezar a responder.
La pregunta número 4 no la tienen que tomar en cuenta porque se saltó del próximo ejercicio. Y aprovecho de recordarles que la presentación la vamos a subir a YouTube, en el canal del CEUM, el Centro de Humedales, y va a estar disponible. Bueno, vamos a dejar hasta ahí la votación y al final, igual en el plenario, podemos conversar si es que tienen dudas. ¿Cuál es 51%? ¿Ya podemos mostrar los resultados? No, Allá. En la de frambuesa había que poner cualquiera nomás, ¿cierto? Sí, sí, cualquiera nomás la de frambuesa porque esa se nos pasó del ejercicio próximo. Gracias. Ya, ahí estamos viendo los resultados. Y se ve que todos respondieron bien, así que se entendió el ejercicio. Y lo principal que vemos acá es que se necesita un estanque de sobre 5.000 litros, y ahí en el mercado el que tenemos es el de 5.400 litros, que sería el que necesitamos por nuestro diseño. Ah, la lluvia apareció ahí. Y aquí está cómo resolverlo, pero veo que, bueno, no todos, pero todos los que respondieron lo respondieron bien, de forma en los cálculos que se hicieron. El área del techo, 6 por 8, 48 metros cuadrados. La precipitación solo se suman los eventos. Y el volumen es la multiplicación entre el área y la precipitación, que nos da 5.040 metros cuadrados por milímetro, que transformándolo son 5.040 litros. Luego viene el ejercicio práctico de Maximiliano. Te doy el pase aquí, Max. Aquí este es un poco más complejo para que se concentren los auditores. Sí, bien. Bien, ahí dice para un huerto de frambuesas de 100 metros cuadrados, vamos a hacer un huerto bien pequeñito que comúnmente lo puede tener cualquier persona en su casa, con un marco de plantación de 0,3 metros sobre la hilera por 3 metros entre hileras y un coeficiente de cultivo de 0,8. Ya vamos a pensar que estamos en enero, ya entonces está en plena producción y ese es un caso que generalmente se utiliza para este tipo de cultivo. Ya, se utilizará un solo gotero por planta de 2 litros hora, es el caudal que arroja, y la eficiencia de aplicación del sistema por goteo es del 90%. Ya, entonces, lo primero ahí es calcular la evapotranspiración real. Como es Maffield, la calculamos al principio, ¿cierto? Ya, por lo tanto, esa P, cámbiala por K sub C, ahí se quedó pegado la P, pero es K sub C. Ya, 5 minutos para resolver el ejercicio y ahí lo comentamos.
Entonces la pregunta 1, valor de evapotranspiración real. La pregunta 2, valor del volumen de agua. Luego el volumen total, que sería el volumen dividido la eficiencia. Y la 4, volumen de riego. Hay un error de tipeo. Tiempo de riego. ¿Estamos? ¿O les falta? Pueden preguntar y si es que están tratando de resolver y están con problemas, pueden consultar nomás y Maximiliano los ayuda. Yo tengo una consulta. Dime. El número de goteros, ese se calcula como, habría un gotero por planta. Correcto. Sí, consideramos un solo gotero por planta de 2 litros hora. Ya. Entonces, en una hilera tendría como 333 plantas. Claro, sí. Sí. Ya, entonces estoy bien. Gracias. Llevan 6 minutos, Maximiliano. Si queréis, podéis como ir guiando un poco la respuesta. ¿Contestaron, Pablo, cierto? Ha ¿O no tienen contestado. los resultados aún? Tengo algunos resultados, pero está como en proceso. Van avanzando lentito igual. 7 personas han contestado. Ya, bien, para calcular la evapotranspiración real, bueno, como es en Maffield, vamos a ocupar la misma que colocamos en una de las diapositivas, que eran 4,68 milímetros al día. ¿Ya? Esa era la evapotranspiración, y por el coeficiente de cultivo que ahí se los di, que es 0,8, eso da un resultado de 3,74 milímetros al día. ¿Es así o no? Aprieta el... Ahí está, sí. Ahí está. Ya, la evapotranspiración real era
son 3,74 milímetros al día. ¿Ya? O lo que es lo mismo, 3,74 litros por metro cuadrado al día. ¿Ya? El volumen de agua a aplicar a una planta se da por esa relación, por lo tanto son 3,74 milímetros al día por el marco plantación. ¿Ya? Y eso nos debería dar un volumen de 3,36, ¿sí? litros por planta al día. ¿Eso qué quiere decir? Cada plantita está requiriendo esa cantidad de agua al día. ¿Ya? 3,36 litros por planta. ¿Ya? Y como yo les explicaba, los sistemas de riego no son 100% eficientes, por lo tanto, ahí se divide por la eficiencia del sistema, que en este caso es 90%. Por lo tanto, el volumen a aplicar por planta, en este ejemplo, va a ser un poquito mayor. ¿Ya? ¿Cuánto dio? 3,74. Si se fijan, es bien parecido, si no igual, en este caso, es un caso particular. No necesariamente así, se dio exactamente igual a la evapotranspiración real. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? En estricto rigor estamos reponiendo lo que la planta evapotranspiró, con ese volumen. ¿Ya? Y ese, como les decía, lo estamos aplicando con un sistema de riego por goteo. SH, preguntan ahí, es sobre la hilera. La plantita sobre la hilera. Y esas están a 0,3. ¿Ya? La EH es entre hileras. ¿Ya? Y eso le dimos 3 metros porque las frambuesas después crecen un montón, entonces, para transitar por ahí. ¿Ya? Para hacer las cosechas futuras. La ETP, la potencial era de 4,68 milímetros días. Vamos, oye. Ahora ahí sale el volumen a aplicar en el sector. Ahí ustedes tienen que calcular la cantidad de plantas que caben en esos 100 metros cuadrados. ¿Ya? Y con eso la multiplico por la cantidad de agua que necesita cada plantita, voy a tener la cantidad de agua que voy a requerir para regar ese sector de 100 metros cuadrados. El SH es la plantita sobre la hilera. Por lo tanto, y para aplicar esa cantidad de agua, ¿ya? Vamos a necesitar 112 minutos. ¿Ya? Con 112 minutos yo me aseguro que voy a reponer la evapotranspiración del cultivo. Y un poco lo que comentábamos con Pablo y Juan, y se fijan ustedes el volumen que ocupa, o sea, que consume ese huerto es de 415 litros al día. Y el humedal, ellos me explicaban que aproximadamente da cuánto, Pablo, si no me equivoco, para no quedar de mentiroso. Dígame usted el dato. ¿Cuánto eran 100 litros, 200 litros al día que podían producir? Con las aguas grises. Eso depende de cuántos habitantes hay en la casa. Pero si pensamos. Pero en general, por ejemplo, un promedio así de 4 personas. Ahí pueden ser que se produzca 120 litros al día. Eso. Aquí no calculamos la frecuencia de riego, pero debería ser alrededor de 3. En el ejemplo que vamos a hacer después salen 3-4 días, me parece. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que nos da, imagínense, podemos llegar a acumular en 3 días más de 1000 litros y podemos regar nuestros huertos de 100 metros cuadrados con esa aguas grises. ¿Ya? Lo que para mí en realidad es bien grato. ¿Ya? Es súper... o con el ejercicio que me hicimos llamó la recién. atención porque no lo había pensado nunca. También con el ejercicio que hicimos recién de la agua lluvia, si juntamos exactamente 5.000 litros de agua lluvia, tenemos para regar tenemos para más de 10 días de riego, 11 días de riego, y si hay que regar cada 3 días, significa que tenemos más de un mes de riego solo con el agua lluvia, de ese mes, que llovieron 100 milímetros. Al más crítico, estaríamos súper bien. Ahí le vais dando resiliencia al sistema de riego. Exactamente. Estos datos, estas ecuaciones y todo, son
son generales, ¿ya? Ustedes las pueden ocupar para un huerto chico, un huerto grande, son extrapolables. Lo básico está acá, ¿ya? Después, bueno, viene todo el tema, aquí viene, hasta aquí llegamos con la parte del diseño agronómico. Después hay que dimensionar el tema del diseño hidráulico, que no es, para este caso no es complejo, para nada. ¿Cómo andrés la respuesta? Continuamos con la respuesta. 67%, bien, tuvieron buena la primera. También la segunda, un 80%. 3,74. También la cuarta, la tercera. Mira, anduvieron muy bien la respuesta. Sí. Y la última también. 53%. Sí, anduvieron muy bien la respuesta. Felicitaciones. ¿Entendió el Entre hileras. concepto? entre hileras. Lo que se busca con este ejemplo es que ustedes comprendan que pueden llegar a dimensionar un sistema por muy pequeño que sea. Por muy pequeñito que sea, yo puedo dimensionar. De hecho, lo cuento como experiencia personal. Yo en mi casa tengo un sistemita chiquitito, por eso lo hice, porque tengo 3 hileras de frambuesa, bien chiquititas, de 5 metros cada una. Y las tengo con riego por goteo, instalado por mí, entonces, y lo diseñé con esto. ¿Para qué? Para no ocupar más agua de la que realmente requiere el cultivo, ¿ya? Porque claro, yo podría haberlo regado por manguera, pero no sé si estoy aplicando más o menos. Con esto al menos ya sé que estoy colaborando un poco con no desperdiciar ni consumir más agua de la que corresponde, ¿ya? Ese era el objetivo del ejemplo. Claro. Espero les haya servido, lo hayan entendido. Ahora, es difícil asimilarlo al principio, en el minuto, pero una vez que le empiezan a dar una vuelta, le van a encontrar más sentido. Y la gracia es que quede escrito y que si es necesario se puede aplicar. Tal vez pedirle claro, a alguien que sea bueno para las totalmente matemáticas. aplicable. Sí, Claro. es totalmente aplicable. Sí. Es Y práctico, si nos falta era terreno. El llamado igual es a ver cuánto necesitan las plantas para ser bien óptimo con el riego y también diversificar un poco las fuentes. Si se puede reutilizar el agua gris, ideal. Si se puede cosechar el agua lluvia, ideal. Como pensar en diversificar las fuentes y optimizar el riego. Exactamente. Sí. Nosotros ya terminando con los ejercicios prácticos, hicimos un pequeño presupuesto de lo que costaría poner una solución de este tipo en tu casa, y un estanque de acumulación de 5.400 litros cuesta alrededor de 500 lucas, el plástico típico, y el automatización y bombeo, como todo el sistema de automatización y bombeo cuesta alrededor de 380 lucas, el fitting, los plásticos, las canaletas, las tuberías, alrededor de 260 lucas, y la mano de obra, que sería más o menos una semana de trabajo, unas 300 lucas, lo que significa más o menos 1,5 millones, instalar un sistema de riego de 100 metros cuadrados. Nosotros lo hicimos un poquito más intensivo, pensando que se podría pensar que hay otros cultivos entre medio de la frambuesa, o sea, pusimos más líneas de planza en el cálculo, y dio este valor. Sí, aquí les paso, les doy con Juanes, que es el que está trabajando aquí en esto, en el aspecto más práctico. Sí. Bien, para complementar lo que estaba comentando Pablo, Maximiliano, ¿cierto? Hay muchos productos hoy en día que permiten automatizar un riego por goteo. Por ejemplo, les quería presentar este programador de riego, que es de 4 estaciones, que los valores que entregaba Maximiliano en la tabla, ¿cierto? Que tenemos consumo de agua al inicio, ¿cierto? Luego aumentaba la curva en el crecimiento, y cuando llega a su pic, y luego ya cuando las plantas comienzan luego la floración o la cosecha empiezan a disminuir su sistema. Este aparato permite justamente programar el riego de esa manera. Al principio, que vaya un 20% de su pic, luego un 60, 50, dependiendo el cultivo, y también permite en una época de verano ir al 100% de su cultivo. Y esto se programa con válvulas electrónicas. Esto va aquí, ¿cierto? Y esta es una válvula electrónica que el programador le va a decir cuándo regar y con qué frecuencia regar. Esto
en esta instancia vamos a usar que es de 4 estaciones, Hunter. Pueden buscar, hay un catálogo enorme de productos para riego. Hunter está bien desarrollado. Están todos con su tutorial para saber cómo programar, cómo conocer el aparato. Y yo lo veo súper óptimo y práctico para sistemas a pequeña escala y ya un poco más complejos también con 4 o 5 estaciones distintas. O para combinar también cultivos, ¿cierto? Veíamos el ejemplo de solo las frambuesas, que llegamos a un número, pero también podemos intercambiar cultivos y calcularlos cada uno y sumarlo al final. O sea, para tener un diseño propiamente tal de todo lo que es el cultivo. Bueno, también quería aprovechar de mostrar. Existen filtros, ¿cierto? Para cuidar los goteros, sobre todo. Los goteros, si se nos taponean por dentro, Maximiliano, ¿qué podemos hacer? Nada, cambiar, sacar el gotero. Si es gotero integrado, por ejemplo, hay líneas de riego con gotero integrado, hay que cambiar la línea completa. No así si hay gotero de botón, que eso tú lo instalas en la línea, en la línea de riego y la puedes cambiar. Pero es importante en el sistema de riego por goteo, sobre todo, siempre tiene que ir un sistema de filtro como el que muestra Juana ahí. Entonces, este aparatito, menos de 10.000 pesos está costando en el mercado, pero nos puede ahorrar un trabajo tremendo. Imagínate estar monitoreando 300, bueno, en el ejercicio eran 111 goteros, 111 si combinamos, tenemos más cultivos, ya son 500, entonces estar revisando uno por uno, cuándo podemos usar estos aparatos y podemos ahorrarnos ese trabajo. Y solamente consultar aquí cómo está funcionando nuestro flujo de agua. Bueno, ahí estamos finalizando lo que fue la presentación. Ahora los invito a que hagamos las preguntas, a que abramos las cámaras tal vez y abran los micrófonos los que quieren comentar y empecemos como el plenario, si les parece. Revisando las preguntas. Preguntaban si vamos a compartir la diapositiva. Como les comentaba, el video queda en YouTube y ahí mismo podríamos subirla al link si es que es posible. Yo no tengo ningún problema con compartir, me imagino que Maximiliano tampoco, con compartir la información. Compártela nomás, don Pablo. No, ni un problema con lo que es información. Sí. Hay que compartir. Eso se trata. Claro. El conocimiento. Y de hecho también tenemos como una especie de memoria de cálculo en Excel donde nosotros hacemos que estos cálculos se hagan relativamente automáticos. También podemos compartirlos con los que estén interesados. Yo tengo una duda. Hola María, Isidora. Hola, no los veo porque está medio pegado mi computador, pero ¿me escuchan bien? Sí. Sí, impecable. Mira, yo estoy trabajando junto con otras personas en huertas comunitarias en la costa y estamos trabajando en 2 escuelas, en la de Curiñanco y en la de Niebla. Y esas 2 escuelas tienen un techo gigante donde se podría hacer recolección de agua, pero la otra vez alguien me dijo que el agua que sale con el zinc de los techos es media tóxica y que podría ser mal para los cultivos. ¿Eso saben algo de eso? Maximiliano, ¿tenés información al respecto? No, solamente lo que hablabas tú al principio, tener precaución de la primera lluvia. A ver, los primeros 2 años del zinc efectivamente tienen elementos que son tóxicos. Pero a partir del segundo año se entiende que ya se botó todo eso y la única precaución que hay que tener es las impurezas, hojas, qué sé yo, ese tipo de cosas. No tengo más antecedentes, no sé si ustedes, los primeros años del zinc, sí, estoy seguro de que votan un tema químico, ¿ya? Pero a partir de ahí, no. O sea, ¿Sí puedo agregar? Hola, ¿puedo agregar algo? Sí, por favor. ¿Quién? Flavia, por favor. Hola.
Mira, hay estudios, porque en Estados Unidos, en Europa la llevan, hay papers que se han publicado justamente acerca de esto, del óxido del techo, de las pinturas que se usan, etcétera, etcétera, y los porcentajes que dan son bajísimos, son bajísimos que no llegan a afectar, digamos, a las plantas, a los cultivos. Pero para eso también lo que se hace es trabajar, que se instala dentro del sistema de captación de agua de lluvia, ¿no es cierto? Tú instalas el recolector de primeras aguas, que se llama, o el filtro de primeras aguas, y con ese es que no es un filtro, es un estanque. Es un estanque pequeño que se calcula con el volumen de tu techo, entonces el filtro de primeras aguas te logra purificar hasta el 75% del agua de lluvia, que en el fondo, Claro, ¿qué es ahí, lo que hace? Ese estanque de primeras aguas recoge la primera lluvia. Cuando llueve, ¿no es cierto? Recoge la primera lluvia, el lavado. Lava tu techo, tiene un sistema muy simple, que con una pelota tú cierras una vez que, porque como tiene un volumen, ¿no es cierto? Cuando se alcanza ese volumen, ese filtro de primeras, estanque de primeras aguas se cierra y de ahí va a empezar a correr nuevamente tu agua del techo, pero ya limpia al estanque de captación de agua lluvia. Si alguien quiere información, que me escriba por interno, porque yo también trabajo en eso. Eso, gracias. Y puedo mandar los buenísima, papers Flavia. también. Oh, gracias. Chau. Súper. Gracias, Muy buena Flavia. información. Sí, Pablo, y solo agregar, así muy bueno, brevemente, sí, un poco en la misma línea, que desde el punto de vista de la toxicología ambiental o la ecotoxicología, efectivamente los metales pueden causar algún impacto, pero recordar que de los metales más comunes en esta zona al menos son el hierro, el aluminio y el zinc, ¿ya? Entonces, la toxicidad del zinc es bastante baja en general. O sea, se necesitan muchísimas dosis o dosis relativamente altas para causar efecto tanto en las plantas como en los animales, dentro de los que nos encontramos nosotros. Ahora, dicho esto con mayor precaución, como decía Flavia, también yo iba en ese ámbito de tener la precaución de descartar las primeras lluvias, ¿verdad? O de hacer esta separación. Y también se pueden usar filtros muy simples, que son muy buenos para ir eliminando estas partículas iniciales. Pero un poco no alarmarse de mayor manera de lo que corresponde, un poco sopesar los beneficios de la captación de agua versus la posibilidad de generar un efecto que es bastante baja. Eso quería decir. perfecto, y muy de acuerdo. Como la invitación es a usar estas soluciones, pero también de manera consciente de que sí pueden haber contaminantes y hay que estar atentos. Otro peligro también típico es que si es que el estanque no lo usas por un tiempo y viene alguna contaminación que se arrastró, por ejemplo, una caca de un pájaro, puede ser que se recontamine con el tiempo, porque el agua estancada tienden las bacterias a crecer. Entonces, es muy importante estar ojo de la calidad del agua. Si es que el agua está constantemente fluyendo, si es que está lloviendo y tú lo estás usando al mismo tiempo, lo más seguro es que el agua esté fresquita. Y con Por respecto eso al es zinc, bacán que te importante. respondió Flavia y Ignacio, porque yo no estoy muy al tanto al respecto. Solo comentar un poco la experiencia que tenemos como en la Universidad de Talca, que me parece mucho que también sale ahí como auspiciador, ¿sí o no? Nosotros participamos años atrás en una capacitación en Talca donde nos mostraban un guatero. Y claro, y ahí se comentaba de que el agua se mantiene por mucho tiempo y de muy buena calidad, ¿ya? Porque esto en Talca se instalaba con el objetivo que era para el consumo. A diferencia que acá en la región nosotros lo que estamos instalando es para riego, allá era para el consumo, por lo tanto el guatero garantizaba de cierta manera una baja carga biológica, etcétera, por la misma configuración, o sea, por la oscuridad, no permitía que entrara el sol, por lo tanto tenía varias ventajas. Entonces, al menos ahí en lo que es guatero, se considera una buena opción, ¿ya? Bueno, en términos de calidad de agua, lo mantiene por harto tiempo. Esa fue una experiencia años atrás. Pregunta, en relación a eso del guatero, eso es como una membrana, ¿no es cierto? Es como un guatero que... Es un geotextil.
Es un geotextil que capta Sí, el agua correcto. que se conecta al sistema de agua lluvia del techo, ¿verdad? Exactamente. Sí, Claro, exactamente. independiente si tú lo vas a guardar en un guatero, si lo vas a guardar en un tacho, donde lo vas a guardar, vuelvo a insistir que el filtro de primeras aguas, que es un estanque, es clave, porque si a ese Sí, guatero le va a entrar agua contaminada, se va a no, contaminar claro, el agua, ¿cachai? Entonces, exactamente. y el agua, por si acaso, la gente siempre en los talleres de agua lluvia piensan de que cuando uno tiene el agua guardada no va a durar, y Durar. dura Sí. harto, dura muchísimo. Y también hay muchas formas de tú poder ir aireando tu agua, digamos, y la moviendo para que se evite esto de que se empieza, como quien dice, a podrir. Es una muy Entonces, buena solución también, igual, como mantener la eh, aireación. Como claro, recirculación. claro. Entonces, hay que como cambiar los paradigmas de los esquemas que uno tiene en la cabeza y pensar de que antiguamente esa era la forma de tomar agua, captando el agua de lluvia. Claro, Así es. Antes que empezara después toda esta cosa, cuando viene la revolución del petróleo, ¿no es cierto? Y toda la historia de que se empieza toda esta cosa del agua potable. claro. Pero los llamo a repensarse y apostar por el agua de lluvia acá en el sur. Muy de acuerdo. Gracias, Flavia. Pablo, déjeme intervenir Nada, unos minutitos para decir dos cosas. Adelante. Gracias, Flavia, como siempre, ahí aportando a este paradigma, a perseguir estos paradigmas nuevos. Eh, Dos cosas. Uno, aprovechar de hacer un aviso, ¿verdad? Que vamos a tener otro taller de sanidad vegetal donde vamos a ahondar de estos temas, precisamente para que igual nos movamos, no nos queda poquito tiempo. Y segundo, darle la palabra a Raúl Araya, que está preguntando y parece que no le hemos podido dar la palabra, así que le doy el pase a Raúl. Raúl, ¿nos escuchas? Parece Raúl que no, Araya, Raúl. ¿estás por ahí? No se escucha, no aparece el Raúl. Bueno, que nos escriba por ahí por el chat, si es que quizás tiene problema con el micrófono. Alejandro Jacuzzi también había preguntado antes. No sé si estás por ahí. Y Martín Gómez también. Sí, yo tengo una consulta respecto a la diversidad de cultivos, porque vimos un ejemplo claro que era para un cultivo de frambuesas y solo frambuesas, pero tengo entendido que cuando ocupamos diversidad de cultivos existe una mayor eficiencia dentro de este uso del agua. ¿De qué forma lo podríamos considerar dentro de los cálculos o, o algo así en realidad, como para considerarlo dentro del agua que podemos ocupar? Bueno, ahí te hablo de la experiencia que tenemos como institución. Ya nuestros usuarios, la gran mayoría hoy en día están cultivando dentro del mismo invernadero varias especies, ¿ya? Y eso también llevó un conflicto con los consultores. Finalmente, no es tan complejo, lo difícil es convencer al consultor que lo haga de esa manera, ¿ya? Cambiar ese paradigma que era todo pura lechuga, ahora no, ahora hay lechuga y, no sé, beterraga, repollo y de todo entre medio. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Hay un ordenamiento primero del mismo huerto, ¿ya? Qué sé yo, en esa misma superficie tú vas a plantar hortalizas de diferentes tipos, por lo tanto, en una hilera va a tener zanahoria, qué sé yo, en la otra beterraga, en la otra lechuga, y esas hileras tú las puedes controlar, ¿ya? Claro, no tan sofisticadamente como decía Juan, a lo mejor con una válvula solenoide, pero hay válvulas manuales que nuestras usuarias usan, la ocupan. Entonces, en una hilera tú tienes un huerto de lechuga y vas a regar lo que el tiempo de riego te indicó para ese tipo de cultivo, ¿ya? Por lo tanto, va a ser distinto al que está al lado y así. ¿Es más engorroso? Sí, pero se puede, ¿ya? Y claro, los volúmenes, los cálculos que hicimos ahí van a tener que variar para cada una de las especies, ¿no? Pero en general lo que se hace para aquella persona que quiere regar sin válvulas, qué sé yo, se saca un promedio, ¿ya? Y se riega más o menos homogéneo la superficie. Pero vuelvo a insistir, si tú quieres regar así al callo, tienes que colocar una válvula por cada una de tus líneas. ¿Por qué? Hoy en día, por ejemplo, yo en mi casa tengo frutilla y frambuesa, yo no las puedo regar de la misma manera,
¿cachai? Entonces le tengo una válvula a cada una de las líneas y de acuerdo al tiempo de riego que me dé para cada una, lo hago así, corto una antes o otra después. De esa manera lo hago. Vale, muchas gracias. De nada. Me imagino también que, entendiendo como dónde se posicionan las raíces de cada especie, como que eso se utiliza como utilizar todo el espectro del suelo, poniendo especies con distintos volúmenes de raíces en distintas profundidades. Ahí está Jorge Oyarzún, ¿tiene una pregunta? Sí, en el caso de riego de invernaderos se ocupan otros coeficientes porque la atmósfera es distinta. Correcto. Sí. ¿Qué tipo de Efectivamente. coeficientes? ¿Perdón? ¿Qué tipo de coeficientes se ocupan? No, ahí ya son un poco mayores, sobre todo en el verano, porque los consumos son más altos. O sea, la evapotranspiración dentro de un invernadero es mucho mayor que al aire libre. ¿Ya? Por lo tanto, ahí ya tienes que aumentar sobre el 100% de lo que consume la planta. Sobre el 110, 120, dependiendo del cultivo. ¿Ya? Ahí les dejo la inquietud para que busquen en la FAO. ¿Ya? Ahí están todos los coeficientes de cultivo, tanto para el aire libre y bajo plástico. ¿Ya? Pero efectivamente tienen que ser, los consumos de agua son mayores. Y lo otro, regar bien temprano o bien tarde. Ojalá, mira, se recomienda regar en las noches, ¿por qué? Porque la planta ahí no tiene ningún estrés y se dedica a producir. Aprovecha de mejor manera el agua. ¿Ya? No hacia mediodía, cuando está full calor la puedes quemar. No sé si respondo a tu consulta, Jorge. Sí, muchas gracias. De nada. Pablo, yo quería sugerir que fuéramos cerrando en virtud del tiempo y de que hay que ir a hacer el almuerzo. No sé si... Sí. ¿Van a hacer la una ya? Sí. No sé si hay alguna pregunta por ahí que alguien quiera hacer. Veamos la última instancia. Si no podemos ir cerrando, agradecerle, bueno, a Maximiliano primero. María Isidora, adelante. Quería consultar porque, mira, yo la última parte de los cálculos no los alcancé a entender muy bien, no me dio. Entonces, nosotros con las huertas comunitarias tenemos muy pendiente hacer eso del riego con el agua de lluvia. Entonces, mi pregunta es, ¿a quién tengo que consultar? ¿Como a qué tipo de profesional o a quién busco para tener esos cálculos, saber de qué tamaño tiene que ser el estanque y todo eso? Tenemos solamente las mangueras de goteo. Ya, mira, a nosotros como cooperativa podéis preguntarnos y sí o sí podemos ayudarte, como a quién como profesional, igual es relativamente básico y un agrónomo, un forestal, un hidráulico van a entender al tiro para ayudarte. Y con respecto a lo que vimos aquí, nosotros podemos compartirte tanto como una planilla en Excel que te puede ayudar con los cálculos. Y bueno, la cooperativa está un poco al servicio de la comunidad aquí alrededor, así que feliz de ayudarte con eso, en verdad. Se podrían venir a dar una vuelta. Eso. Sería muy bueno. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Esa es un poco la idea del taller, pues, entregar esa herramienta. Con eso podemos ir cerrando, pareciera. Sí, Pablo, yo creo que estamos. Bueno, ahí estamos listos. Nos despedimos entonces. Sí. Y dar las gracias de nuevo a todos. Gracias Ignacio, gracias Maximiliano. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Muy entretenido el taller. Gracias a todos los expositores, a los participantes, y recuerden que se viene el próximo. Atentos ahí a las redes sociales, el mail, etc. Gracias a todos, gracias. Y también estoy dispuesta si quieren más consultas. Ahí puse mi mail en el chat. Gracias, Flavia. Nos vemos. Eso, bacán, quedó tu mail. Sí, chau. Se nos viene sanidad vegetal. Chao, muchas gracias.
Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Muy muchas bien, adiós. Chao. Adiós, Gracias. que estén bien. Yo tengo una consulta, no sé si ya es tarde, pero ¿cuándo van a enviar el diseño del sifón, chicos? Que estoy ahí en pre-diseño del humedal. Queda pendiente, lo anotamos. Vamos a pedir a Gianfranco. Flavia, no sé dónde está tu mail. No. Diseño del sifón. Diseño del sifón. Está anotado, Pamela. Pamela Muchas Enríquez, gracias. diseño del sifón. Chao, cuídense. Chao, gracias. Que les quede rico Gracias la a ustedes. pasta, el arroz. las Chao, papas. chao.